El Serengeti es un espectáculo para todos los amantes de la fauna y la naturaleza. Los más de 14.000 kilómetros cuadrados que ocupa este parque nacional, en Tanzania, son con toda probabilidad uno de los lugares más bellos del planeta. Además, fue el lugar en donde un gran león se convirtió en leyenda. Snigbe, también conocido como Bob Jr. Este fue un legendario león, de gran apariencia, ojos penetrantes, y de una exuberante melena negra, que se extendía casi hasta el estómago. Según el investigador, Craig Packer, nació en abril de 2011, en una de las manadas que investigaba. El fotógrafo e investigador, Daniel Rosengren, señala que fue el primero en verlo, cuando apenas era un cachorro de 6 semanas. Bob Jr. y su hermano crecieron bajo la protección de su manada, y por supuesto, protegidos por sus legendarios padres. Se menciona que fueron engendrados por el famoso dúo Seaboy, alias Bob Marley, y Hildur. Con los años, Bob Jr. fue creciendo y convirtiéndose en un magnífico león macho. Hasta que Bob Jr. y su hermano dejaron su manada cuando tenían unos 3 años de edad, momento en el que ya era bastante llamativo, con los inicios de lo que se convertiría en una melena muy grande y oscura. Durante sus años como machos nómadas, fue que Daniel Rosengren les dio nombres más memorables, Snigbe y Trigve. Snigbe significa el hermoso, en sueco, señala Rosengren. Según Mark Moll, Bob Jr. y su hermano llegaron a Namiri en 2016. Y pronto se harían un lugar. Más tarde, fueron vistos con algunas hembras. De acuerdo al guía Francis Kihazi, en 2017, Bob Jr. comenzó por hacerse cargo de la manada Barafukapis. Sin embargo, en ese tiempo su hermano desapareció. Y Bob Jr., debido a su confianza y valentía, continuó con las conquistas, y se hizo cargo de 3 hembras Zebra Capis Pride, y luego del Sametu Capis Pride. Y como es natural, engendró su propia descendencia. Fue un padre protector. Sus cachorros eran vistos jugando y luchando entre sí, y Bob Jr. los cuidaba, asegurándose de que estuvieran a salvo. Después de unos años, en el reino de Bob Jr., alrededor de 2019, apareció otro macho. Era un león extraño, y Bob Jr. forjó una alianza con este macho, que terminó convirtiéndose en su mano derecha. Algunos guías locales lo llamaban Marley, aunque la mayoría lo conocían como Trigve. Daniel Rosengren afirma que este macho no es hermano de Bob Jr., menciona que ha analizado fotos, y concluyó que Trigve posiblemente murió hace tiempo, y Bob Jr. se juntó con un macho diferente. Desde entonces, ambos machos han gobernado juntos las llanuras de Namiri. Francis Kihazi señala que en los últimos años se establecieron más en Sametu Capis Pride, conocido por los guías como Research Capis. Bob Jr. gobernó las llanuras de Namiri alrededor de 7 años, y difundió ampliamente sus genes en el Serengeti. Era un león, seguro y valiente, siempre atento a su próxima comida, o al próximo desafío.
Un día, ese desafío apareció. En 2023, una poderosa coalición invadió sus tierras. Y Bob Jr. hizo lo que pudo para defenderlas. Hasta que el 11 de marzo de 2023, fue asesinado por 3 machos jóvenes, pertenecientes a una coalición de 7 machos, hoy conocidos como los Saba Bora Boys. Bob Jr., el legendario león, murió defendiendo su territorio, y su compañero corrió con la misma suerte. Y las hienas se encargaron de los restos de Bob Jr. Al final, Bob Jr. logró cumplir con su misión, engendró muchos cachorros en diferentes manadas, dejando un gran legado. Así que el linaje de Bob Jr. seguirá presente, y continuará expandiéndose con estos machos, y otros muchos descendientes.